Bienvenidos a esta serie de videos con algunos de los momentos más oscuros de nuestro fútbol o temas curiosos que se han quedado marcados basándonos en el famoso iceberg del fútbol mexicano parte 9. Luces, micrófonos, que comience el salseo. Vocerianos, ¿les gustaría la compilación completa? Esta es la última parte, así que vamos a subir todo el iceberg de forma ordenada. Un video con más de 4 horas de contenido curioso y oscuro del fútbol mexicano. Suscríbete para que YouTube te avise cuándo se va a subir ese compilado magnífico. El tema de la podóloga y la Volpe fue falso. Ricardo Lavolpe vivió su segunda etapa como entrenador de las Chivas en 2014. Llegó en sustitución de José Luis Real tras los malos resultados del equipo. Debutó en la jornada 10 del torneo Clausura contra Pachuca, ganando el partido 3-1. Todo parecía ir de maravilla en esta nueva aventura del bigotón, pero no contaba con que terminaría más rápido de lo esperado. El día 30 de abril se anunciaba el despido del técnico por supuestos actos inapropiados con una trabajadora de la institución. Esto lo sacó a relucir el mismísimo Jorge Vergara, y más tarde saldría a la luz una demanda en contra de la Volpe por parte de la podóloga del equipo, Belén Coronado. Esto por hostigamiento y atentados al pudor. Lo que cuenta la doctora es que la Volpe entró a su consultorio con solamente una toalla alrededor de la cintura, estando completamente desnudo. El señor Ricardo llegó en toalla, llegó a atenderse los pies, sí, llegó sin nada abajo. Ella cuenta que la Volpe se comenzó a levantar la toalla y dejó al descubierto todo, pidiéndole que le masajeara arriba. Obviamente se negó a tal petición y el argentino la sujetó de la mano, jalándola hacia él mientras le preguntaba si le daba miedo. Me forcejeó, él intentó que yo le tocara, por supuesto no me iba a dejar. Según las palabras de Belén, al día siguiente le contó lo sucedido a algunos jugadores, quienes la apoyaron y le ayudaron a exponer lo sucedido con la directiva. Acto seguido, sucedió lo del despido de la Volpe. A partir del día de hoy, Ricardo Lavolpe está separado de la institución de Chivas por conducta inapropiada con una staff femenina. El 5 de mayo de ese año se publica la averiguación previa. 2 días después, el argentino pagó una fianza y tras 2 años del caso, en 2016, la Volpe es declarado inocente por parte del Poder Judicial de Jalisco, a lo que la Volpe salió a declarar que todo se trató de un engaño, pues eso nunca sucedió y fue una treta orquestada por Jorge Vergara. Su versión es que él solo le pidió a la podóloga que no diera masajes a los jugadores, lo que le molestó al acusante. Ahí está el tuit que decía el señor César Martínez. Dice 1 punto. Hoy el Poder Judicial de Jalisco ha declarado mi inocencia en acusaciones que se armaron cuando estaba en Chivas. La Volpe cuenta que desde que dirigía la selección tuvo problemas con Vergara, pues el dueño de Chivas se quejaba de que siempre le quitaba medio equipo en las convocatorias. Siempre hubo peleas y cuando llegó a Chivas no fue la excepción, teniendo diferencias con el dueño, quien preparó su venganza. Todo esto según cuenta la Volpe. Que todos ya sabían que no había una gran química con el señor Vergara. 4 años después el tema sigue, y es que tras un amparo metido por Belén, el caso fue abierto de nuevo. El 17 de marzo de este año, la Volpe metió un amparo para no ser detenido, y el caso sigue actualmente. En Chivas actuó la institución cuando supo que había algo mal hecho internamente. Según yo recuerdo, eso se difunde porque la directiva decide difundirlo. Claro. No es que la podóloga salga a los medios y diga, fíjate que me hicieron esto. No, a través de un periodista. Existe una versión poco comentada del asunto, que Belén Coronado supuestamente es la sobrina de Eugenia Valdés, en ese entonces directora de prensa del club y a la vez íntima amiga de Angélica Fuentes. Coronado se habría quejado con su tía cuando la Volpe le recriminó que diera masajes a los jugadores del plantel, cuando ella debía solamente ocuparse del cuidado de los pies. Valdés, por su parte, se lo comentó a Fuentes, quien orquestó todo el asunto telenovelesco. Paco Palencia se va del club luego de que intentaran obligarlo a declarar contra del argentino. Aquella caja china le serviría a Angélica para ocultar su inminente divorcio. ¿Has podido hablar con Angélica en lo personal en este periodo de tiempo? No. No. O sea, hay un distanciamiento total con Angélica. Así es. Actualmente, ninguno de los involucrados se encuentra en el club y aquella segunda versión se las dejo a su criterio.
el Pacto de Caballeros. Esta práctica, que data casi desde los inicios del fútbol mexicano, ya marcado como profesional, es un acuerdo no escrito entre directivos y dueños de equipos que impide a los futbolistas contratarse libremente con clubes mexicanos y extranjeros. Generalmente se aplica cuando el contrato de los jugadores está por terminar o se ha vencido. Pues yo creo que es un poco la más cuestión del Pacto de Caballeros, o sea, todo esto, que este era un rebelde del Pacto de Caballeros, que este era alguien que desafió el sistema, que se opuso al acuerdo unilateral de los dueños. Muchas veces vimos como en el odioso y denigrante draft del fútbol mexicano, muchos futbolistas iban y esperaban a las afueras del lugar en donde se estaba llevando a cabo para ver si podían acomodarse en algún lugar. Tenían que esperar a los dueños de sus cartas que les dieran el permiso y decidieran su futuro, por más que no les favoreciera a ellos. De un minuto a otro. Falta un minuto para que termine el draft y le cambia la vida totalmente a uno, y la verdad uno tiene que hacer maravilla después para cambiarse de vuelta. Lo ideal es que por lo menos te den un mes de margen. Como es un acuerdo informal, existen varias chapuzas en él. Por ejemplo, que los directivos no permitieran a un jugador acudir a otro club sin su autorización. Es decir, a menos que el club lo deseara, ningún jugador podía negociar con otro equipo sin que los dueños se involucraran en todo el proceso, incluyendo una parte porcentual del nuevo arreglo monetario del futbolista. Esto obviamente era ilegal ante los ojos de la FIFA y de las mismas leyes de nuestro país. Vamos, es un acto de esclavismo grave, y siempre ante las voces del pantalón largo, eso jamás existió. Siempre se manejó como un mito o un secreto a voces, pero jamás la federación aceptó que esa práctica existiera, por más obvia que fuera. Es que queremos quitar el Pacto de Caballeros. Si no está escrito, ¿en qué estatuto sale? ¿En qué leyes está eso? ¿Cómo vas a pelear por algo que no está escrito, que no está en un papel? Algunos no solo la negaban, sino la defendían, pues era para muchos una herramienta válida para recuperar los ingresos de jugadores que no rendían o se querían pasar de vivos. Y eso es lo que me llevó, y sí se me hacía un poco raro en esos momentos que no me llamaban, empecé a dudar ahí por el Pacto de Caballeros. La verdad, soy sincero, nunca me dijeron que estaba vetado, sinceramente. Años y años de esta práctica maquiavélica, hasta que en el 2018, una joven asociación de futbolistas pudo, en teoría, erradicarla. Según ellos y los clubes, esto ya no existe a partir de ese año. Los jugadores que terminen su contrato y no tengan oferta de su último club podrán contratarse libremente. Y además, se amplía el periodo de transferencias para dichos jugadores. Este tema había estado sepultado hasta ahora, que la COFESE decidió multar a la Liga MX por estas prácticas y los topes salariales en la femenil. La Comisión Federal de Competencia Económica ha sancionado a 17 clubes del fútbol mexicano, entre ellos de Liga MX y Expansión, a pagar una multa de 177.6 millones de pesos. Y esto que les han sancionado, pues es sencillamente algo que obedece a algo que no estaba bien. Y todos lo sabíamos. El Pacto de Caballeros era una aberración. La duración de esta conducta fue de por lo menos 10 años, de junio del 2008 a diciembre de 2018, aunque varios agentes económicos participaron por un periodo menor, y ante esta multa, la federación no tuvo de otra que salir a dar la cara, aceptar dicha sanción. Y por fin, así es, por fin de viva voz de los de pantalón largo, pudimos ser testigos de cómo aceptaron de una vez por todas que el famoso Pacto de Caballeros sí existió. Multa para la federación y para los clubes. Lo más curioso es que el comunicado de la federación acepta evidentemente la multa, habla de que a partir de 2018 se erradicó el Pacto de Caballeros, cuando hemos escuchado por años, no lo aceptaban, que era un mito. ¿Lo han aceptado? Sin duda, si esta práctica siguiera o intentara resurgir, ya sería más complicado con la asociación y las dependencias gubernamentales listas para sacarle dinero al fútbol mexicano. Esta vez, el apoyo de los que actúan en Europa y la firmeza y la decisión de los veteranos puede hacer posible que el Pacto de Caballeros finalmente quede aislado y quede fuera del fútbol mexicano. La corrupción que existe en fuerzas básicas. La corrupción en el fútbol mexicano es uno de los males que aquejan desde que básicamente se convirtió en un negocio y que hoy en día sigue siendo tema, afectando a miles de jugadores que en su mayoría sufren este tipo de actos cuando tratan de entrar a un equipo profesional o buscan su lugar en primera división. Todos hemos tenido un amigo, conocido o familiar que vio truncado su sueño de llegar a ser futbolista profesional porque no tenía palancas o simplemente no le alcanzó para pagar para jugar.
¿Cuánto le diste? Pues como 20,000 pesos. Oh, man, como 20,000 pesos, idiota. Son 100,000 mínimo por mes cuando juegas. Sí, yo pago 120. 120. En fuerzas básicas es un acto lamentable, el cual no se ha erradicado. La Coca González fue un descubridor de varios jugadores, siendo Cuauhtémoc Blanco el más importante de todos. También se presume fue el culpable de que muchos talentos se retiraran antes de tiempo, pues este promotor les pedía una cuota. Está el caso de Irving Lozano, jugador que hoy en día es probablemente el mejor futbolista mexicano que tenemos actualmente. Coca González fue realmente el descubridor de su hijo. No, para nada. Desgraciadamente para mi hijo, como no lo llevó él como su jugador, le hizo la vida imposible y siempre lo quiso correr. Desgraciadamente el señor, y discúlpeme que se lo diga, pero es un corrupto. Irving pudo no haber debutado nunca, pues la Coca no lo quería por no mocharse, por lo que lo hacía a un lado y le puso trabas para poder llegar al primer equipo en Pachuca. Afortunadamente, el famoso Lozano, contra toda adversidad, consiguió llegar a primera y ser el jugador que hoy en día conocemos. En muchos lados la cosa funciona así, vas a las visorías y si ven que puedes destacar, te seleccionan y al final te piden una cuota para poder entrar. No es nuevo. Daniel Ramírez, me acuerdo un joven, hace no mucho lo acusó. En este mismo programa. Exactamente, en ESPN Radio Fórmula, por 10,000 pesos lo hacía entrar. Fui al término de los 3 filtros que hubo, pidieron 10,000 pesos, los cuales mi familia no teníamos para poder darlos. Entonces decidí hacerme a un lado. Muchos no lo hacen y otros más pagan con gusto, pues tienen el dinero y saben que por cualidades nunca podrían llegar a primera división. Esto nos lleva también al tema de las palancas o al nepotismo, en donde se consigue entrar a las inferiores o subir al primer equipo y ser alineado gracias al contacto con alguien importante del club o simplemente porque sus padres fueron futbolistas. Al minuto 1 viene esta falla, esta pifia de este jovencito Benjamín Galindo, ahí se equivoca, aprovecha el Queco Villalba y con permiso. Son muchos los casos de familiares en el mundo del fútbol que están ahí sin ser realmente merecedores de tal logro, quitándole el lugar a miles de jóvenes con talento. A todos los menores les habían prometido su registro, su debut con el equipo de tercera división por una cantidad de 60,000 pesos y muchos de estos lo dieron y la mayoría jamás debutó. Como todo en la vida existe gente mala, gente buena, personas correctas. Dentro de este mundo lugares honestos y también toparte con fraudes y demás. Pues va a estar preocupado y va a buscar otras alternativas y a lo mejor termina pidiéndole dinero al chavo. Pidieron 10,000 pesos. El América compra árbitros, uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. Tiene en su historial una lista de sucesos un tanto extraños relacionados con el arbitraje. Sin duda, el ser de la televisora que comandó junto al PRI en sus mejores años no le ayudan en nada a su reputación como empresa, además de sus autopromocionales incitando a ser odiados. Aquel famoso apodo de los Millonarios del América fue lo que a final de cuentas comenzó con toda la polémica que derivó en el Ódiame Más. En la temporada 70-71, las Águilas únicamente llevaban un título en la época profesional. Iniciada la liguilla, la Federación Mexicana dictaminó que la final entre Toluca debía disputarse un solo partido en la casa de las Águilas, por ser el mejor clasificado. Al final, el título fue azul crema, levantando polémica de la decisión tomada a último minuto. También está el famoso Pro de 85, tema que ya vimos en otra parte del iceberg, el cual es algo debatible, pues no hay registros históricos que dejaran claro que el premio al campeón sería solo económico, además de tener el México 70 ganado por Cruz Azul y el México 86 ganado por Monterrey, campeonatos similares que de igual forma son contados como oficiales. Tanto el Pro de 85 como el México 86, que fueron dos torneos cortos, se jugaron de esta manera porque iba a venir el Mundial de México 86. Este otro que viene también fue tocado en otra parte del iceberg, el Pumas contra América del 84-85, donde los universitarios se vieron malamente afectados, pues no le marcaron un penal muy claro y que posteriormente sí contaría para el América en una jugada casi idéntica. Aquella noche en Querétaro, los azulcremas se quedaron con el título. ¡Señala penalti! Pues yo no te puedo asegurar que de veras haya estado comprado o no, pero de que nos perjudicó dentro de la cancha fue clarísimo, porque una mano que le cobra a Félix Cruz un penal empezando, pues una igualita pero idéntica a Tena no se la cobra.
Uno de los capítulos más inverosímiles de la historia del fútbol mexicano lo protagonizó América y Morelia en la temporada 87-88. Las Águilas ya habían sido eliminadas y Monarcas estaba festejando en el camión, hasta que el árbitro los mandó a regresar al terreno de juego a cobrar los penales. Sí, estuvo raro, sí, mucha gente no sabía ni qué onda, ni qué estaba pasando, pero así fueron las cosas y el reglamento decía tal cual. Los tiempos extras no contaban para los goles de visita. Yo sabía que tenía que haber a fuerza penales. El árbitro dijo, se acabó, se metió al vestidor, pues vámonos. No existía el fair play. Hasta el momento nunca ha sido comprobado un amaño, pero de que sí se han beneficiado de decisiones arbitrales es un hecho, que costaron títulos también. Sin embargo, ese tema no excluye a los de Cuapa. Eso se ha dado en muchas otras finales, como el penal de Tigres contra Chivas o el fuera de lugar de Borghetti en Santos. Todos los jugadores de Necaxa le reclaman al árbitro asistente sobre un posible fuera de juego. Eduardo Bricio y su comentario que destapó sospechas de corrupción. Fue un encuentro entre Cruz Azul contra Pachuca en el 2019 que se suscitó un momento bochornoso en la transmisión de ese partido. Caraglio a primer palo, le mete en el cuerpo, juegue. ¡Uy, marcó penal! ¡Marcó penal sobre Caraglio! Fue por el minuto 30 en que Eduardo Bricio, hermano de Arturo Bricio, presidente de la comisión de arbitraje, no se percató que tenía el micrófono abierto y dijo un comentario muy desafortunado. ¿Del penal? ¿Tendremos otras tomas del penal? A ver si me las pasan o que no las saquen al aire. Movimiento lateral que tendrá Pachuca. Luego de esto, se comenzó a especular que podría tratarse de corrupción y no tardó en hacerse viral. Por supuesto, nunca hubo una aclaración ni comentario oficial al respecto. ¿Tú qué opinas? ¿Será que hay imágenes que se ocultan en beneficio de algunos equipos? La historia de fiestas de la selección mexicana y su lado oscuro. Parece ser que el tema de las fiestas por parte de los seleccionados mexicanos mientras están en concentraciones se volvió un tema recurrente, pues a lo largo de la década pasada fueron varias las que se presentaron y que le costaron el puesto a más de uno en la federación e inclusive a jugadores. Siempre se dice que en estas hay descontrol y excesos. Vayamos entonces a esas que han causado más revuelo y que han tenido repercusiones, como en 2010, luego del Mundial de Sudáfrica. Efraín Flores tomó la selección de manera interina para un partido contra Colombia, que se disputó en Monterrey. Al término del encuentro y en el hotel, los futbolistas hicieron una fiesta que se salió de control, donde se dice hubo alcohol y mujeres. Este es Carlos Salcido, ¿no? También Carlos Vela y otro que aparece también en las imágenes que tenemos es... Esto le costó una sanción a dos jugadores, Efraín Juárez y Carlos Vela, siendo este el motivo por el que Vela dejó de acudir a los llamados del Tri. Un año después, para vísperas de la Copa América en 2011, la selección sub-23, que participaría en dicha competencia y que se preparaba para el camino a Londres 2012, se vio involucrada en un escándalo por una fiesta en el hotel de concentración mientras se hospedaban en Quito y contrataron a mujeres de la vida galante. En esta ocasión, el futbolista mayor señalado fue Jonathan Dos Santos. 6 de julio. O sea, del sábado... Del sábado a la madrugada. En la madrugada, o sea, previo la noche al partido de de México. La noche sí. de viernes ya viernes para sábado. amanecer sábado. Sí. Ok, ahí se ven 4 chavas con el que está en el front desk y... En 2013, mientras se hospedaban en Brasil para la Copa Confederaciones, los futbolistas y el cuerpo técnico se vieron involucrados en otro escándalo, pues acudieron a un spa llamado Terma Centaurus, el cual, aparte de los masajes, ofrecía el servicio completo, si sabes a lo que me refiero. Otra de las fiestas más sonadas es la del cumpleaños número 30 de Chicharito, donde se reunieron varios seleccionados en una casa y se pudo observar cómo varias chicas arribaban al lugar, presumiendo que se trataba de escorts. Esto derivó un problema para Héctor Herrera y su familia, además de que en uno de los videos se puede ver a Rafa Márquez besándose con varias de las chicas. Otra fue en 2019, cuando se vio a jugadores como Miguel Ayun, Javier Hernández, Guillermo Ochoa, Marco Fabián y Héctor Moreno en un bar de Nueva York, teniendo grandes repercusiones para Javier Hernández, quien fue borrado por Gerardo Martino al no querer aceptar su culpa. De estas fiestas se dice de todo, desde que se bañan en alcohol hasta que hacen orgías causando un degenere descomunal. Es si los contactan para una fiesta, así se puede poner hardcore.
no esperen que van a ir a comer. Una de las involucradas en la fiesta de Javier Hernández relató que ahí no pasa nada extraordinario, es una fiesta como cualquier otra, donde bailas y platicas con los futbolistas y nada más. Es obvio que no todas las fiestas de los seleccionados terminan en degenere, pero claro que en donde el río suena. Pues era un rollo de ver quién se ligaba a quién, ¿cierto? Sí, si tú querías, tú puedes estar con quien quisieras. Ok. Sí, ya era un punto en el que, o sea, si te quedabas era porque ya sabías lo que te esperaba y con quién te lo esperaba. La enfermedad de Jorge Vergara. La mayoría y sobre todo los chivermanos se habrán percatado que en los últimos años de vida de Jorge Vergara se le veía muy mal de salud. Su aspecto físico se veía muy decaído e inclusive descuidado, pues cargaba con la presión de un divorcio, problemas legales con su compañía, problemas de descenso del club, además de una enfermedad. Tengo 26 años de mi vida con muchos problemas. Los últimos años de mi vida de la chingada. Llevo los dos años con más cosas en toda mi puta vida. De salud, emocionales, personales, con el negocio, con los pinches abogados. Todo esto lo alejó de Chivas durante sus últimos años de vida, en donde todos se preguntaban por qué no aparecía, pues nunca se dio a conocer lo que estaba pasando con él. Fue antes del Mundial de Rusia 2018 cuando Vergara se sometió a unos estudios médicos en Nueva York. A Chivas le iba mal, y su ausencia era clave al no tener un líder real en las empresas del tapatío. Se sabía que tenía problemas de salud y comenzó a rondar un rumor por ahí. Se especulaba que Jorge Vergara había desarrollado una enfermedad a causa de su producto de salud y bienestar. OmniLife se dedica, entre otras cosas, a vender productos saludables para el cuerpo y que ayudan a perder peso, como el café dietético con extracto de té verde. Se dice que Vergara siempre se le veía consumiendo su producto. En cada conferencia, en cada reunión, en cada lugar, traía a la mano un vaso con ese producto. ¿Ideales para qué? ¿Para cuál equipo? Porque al final de cuentas Guadalajara, por eso hemos demostrado, fíjate, si tú hagas la lista de los que han traído. Al consumirlo de manera prolongada, pudo ser el causante del cáncer de páncreas por el que padeció los últimos años y del cual entró en fase terminal. La pregunta que hizo, oye, ¿produce cáncer? Me la han hecho 23 años. Es más, yo me acuerdo muy bien de un distribuidor que llegó y me dice, devuélveme mi dinero, mi doctor acaba de decir que esto produce cáncer. Para no dañar la reputación de la compañía y de la marca, se dice que se ocultó toda información sobre la salud de Vergara y sus complicaciones. Jorge Vergara era capaz de motivar al peor Guadalajara de la historia. Y hoy Chivas está pagando mucho, lamentablemente, la ausencia, el alejamiento de Jorge Vergara. Otro rumor muy fuerte fue el del supuesto envenenamiento por parte de su expareja Angélica Fuentes. Poquitos esos que de repente decían. Y luego cuando Jorge fallece, inician otra vez una campaña terrible donde ya me dicen asesina. No entiendo. El abogado del dueño de Chivas, Javier Coelho Trejo, confirmó que había una investigación por presunto envenenamiento por parte de Angélica, y Trejo afirmó que el empresario antes de morir se había realizado un examen de toxicología y que habían resultado sustancias extrañas en su organismo. Asimismo, el mismo abogado aseguró tener pruebas de que Angélica todas las mañanas le preparaba un licuado. ¿Se ha utilizado la estructura de OmniLife para atacarla? No sé qué han hecho, pero ha sido terrible la cantidad de distribuidores de OmniLife. Ellos son los que más me han culpado de haber asesinado yo a Jorge Vergara. Sin duda una versión muy turbia y que por supuesto los hechos no ayudan mucho a la empresaria, pues el hecho de que le robara e intentara quedarse con todo, definitivamente lo único que hace es alimentar esa teoría. ¿Tú crees que es legal que la señora se firme pagarés a sí misma como OmniLife y como Angélica Fuentes? ¿Tú crees que es legal que la señora diga que la empresa está mal económicamente, ella haga préstamos que saca de Suiza? Marcone se fue por la inseguridad. Iván Marcone fue uno de los extranjeros más sonados últimamente que han llegado a la máquina, desempeñándose como mediocampista. Fue uno de los pilares en el esquema de Pedro Caixinha, teniendo un gran torneo regular y consiguiendo una liguilla casi perfecta, pues al llegar a la final se toparon con su némesis y el coco de los últimos años. Gracias a ese torneo tan bueno que dio el futbolista, llamó la atención de Boca, quien se puso en contacto con el jugador para que regresara al país y jugara con el equipo argentino.
aunque Marcone, decíamos ayer en la radio, es seguramente uno de los mejores futbolistas del torneo anterior. Una baja importantísima para Cruz Azul, un jugador muy regular. Marcone causó un gran revuelo por su salida, tras un torneo con la máquina y que parecía ser uno de los líderes y, como ya dije, pilares del equipo. Él confesó que agradeció mucho a la institución cementera, pero su meta era llegar a la selección argentina y necesitaba la vitrina que Boca le daría, pues en México, jugando para Cruz Azul, jamás lo voltearían a ver. Terminan sintiendo que la Liga Mexicana no les da el aparador para su selección. Pero luego saldría a la luz otros de los principales motivos por los que Marcone decidió dejar nuestra liga. Pues es un hecho, Iván Marcone es nuevo jugador de Boca Juniors. La misma directiva cementera salió a aclarar que en su estancia en la capital, Marcone sufrió un asalto. Fue así que la inseguridad en el país hizo de las suyas, provocando que tanto mexicanos como extranjeros busquen seguir con sus vidas en otro lado, lejos de los peligros que esto ocasiona. Lamentablemente, el caso de Marcone se ha replicado muchas veces en futbolistas de la Liga MX, y qué decir de los millones de ciudadanos que afrontan esos problemas día a día. Rogelio Funes Mori, otro caso más reciente, pues en marzo de este año, unos asaltantes entraron a su casa, lo sometieron a él y a su esposa y le robaron varias pertenencias de gran valor. Un grupo de hombres armados sometió al futbolista argentino Rogelio Funes Mori y su familia en su propia residencia, esto al sur del área metropolitana. ¿O qué tal en 2005? Aquel secuestro de Rubén Omar Romano, cuando salía de las instalaciones de Cruz Azul y que lo tuvieron privado de su libertad por más de 2 meses. Gracias a la AFI porque me rescató, gracias a toda la prensa, a los amigos. Estoy con ganas de ver a mi familia en estos momentos. Aquivaldo Mosquera también sufrió de robo en su hogar. Afortunadamente, nadie se encontraba en ella y no pasó a mayores. El Maza Rodríguez le robaron 4 autos en su domicilio, en donde se dice que la que planeó este robo fue una empleada doméstica. Javier Maza Rodríguez fue víctima de la delincuencia. Sin ir muy lejos, hace unos días el Canelo Angulo, jugador de Chivas, sufrió un secuestro exprés al lado de su pareja, después de los momentos de incertidumbre que vivió el futbolista junto a su acompañante. Desde Chivas de Guadalajara emitieron un comunicado dando parte de la situación y asegurando que Canelo se encontraba sano y salvo. El jugador rojiblanco de Primera División Jesús Angulo vivió un episodio de inseguridad en el municipio de Zapopan. Una pareja que fue privada de su libertad cuando circulaban por calles de la colonia Arco Zapopan a bordo de un Jeep Wrangler. Sin duda el tema de Marcone fue más por el asunto de querer ir a Boca y ser llamado a la selección, pero eso no le quita que su trago amargo vivido en México seguramente le hizo más fácil tomar su decisión. La Federación Mexicana de Fútbol ayudó a Chivas en 2015, las Chivas Rayadas del Guadalajara, un equipo, una institución que ha tenido épocas de ensueño, siendo la del campeonísimo la mejor de esas. Su presente y años, o mejor dicho, décadas recientes, se ha visto en grandes problemas, manchando su nombre y legado en más de una ocasión. Uno pelea el título, el otro pelea el descenso, enorme. Fernando, eso duele, Fer. En este no duele porque es una realidad en pero este ahí va, momento. No estoy mintiendo. Una cosa es no entrar a liguilla o ligar años sin levantar un título, pero lo que no se puede perdonar es el problema del descenso. Entiendo que muchos de los que se fueron no eran titulares, pero si tú dejas que si tu plantel ya no es tan vasto como era el anterior. Hace algunos años, en 2015, tras varias temporadas quedando en los últimos lugares y con una mala gestión, tanto administrativa como deportiva, Chivas luchaba por mantener la categoría en Primera División. El Chepo se jugaba al todo por el todo en el Clausura 2015 con sus dirigidos, en una batalla contra Veracruz, Puebla y Leones Negros. Chivas arrancó mal, pues cayó en su primer partido contra Jaguares. Se escribía la historia, Jaguares vence 2-1 a las Chivas. Esto encendió las alarmas no solo en Verde Valle, sino en toda la liga, pues perder a Chivas significaría un duro golpe al tema comercial. Faltan no sé cuántas jornadas para que se pueda definir algo tan grave como es eso. Entonces lo que nos ocupa es concentrarnos en el siguiente partido nada más, ¿no? Curiosamente, en ese torneo, el rebaño tuvo algunos errores arbitrales que jugaron a su favor, todos de manera seguida. En la jornada 2, durante el encuentro entre Pumas y Chivas, el silbante Roberto García Orozco anuló erróneamente el gol del empate a los universitarios.
Pumas fue más intenso en el segundo tiempo, pero no logró, digamos, la mayor claridad a la hora de ofender. No solamente se puede ganar con intensidad. En la jornada 4, el árbitro Luis Enrique Santander marcó un penal inexistente con el que las Chivas se llevaron los 3 puntos. El error del silbante fue tan grave que la comisión disciplinaria castigó a Fierro por fingir la falta. Le pegaron al Güero Fierro, dice Luis Enrique Santander, que Aquivaldo Mosquera bajó al delantero de las Chivas. Y curiosamente, algunas situaciones afectaron directamente a Leones Negros. Al final, Chivas terminó salvándose y fue Leones Negros quien pagó los platos rotos. Por eso se despiden con el sentimiento de haber sido heridos por el arbitraje, y otros se retiran con la sensatez por delante. Si ayudaron o no a Chivas es cosa que no lo sabremos con certeza, pero tratándose de uno de los principales exponentes del fútbol mexicano, sí deja pensando el número de coincidencias. El equipo más popular del país se ha reinventado para comenzar a salir de la peor crisis que jamás vivieron y empezar a recordar su grandeza. Televisa controla la selección mexicana. O a la empresa para la que trabaja Miguel Herrera, que es Televisa, por supuesto, no la Federación Mexicana de Fútbol, porque la Federación Mexicana de Fútbol también es de Televisa. Hay que ser claros, clarísimos. Se dice que desde que el Tigre Azcárraga volteó a ver al fútbol, toda decisión en la federación o con la selección mexicana debe pasar por el visto bueno de Televisa. ¿Cuál es el organigrama de la selección mexicana? Ya te lo dije, el organigrama. Lo sabe Sague. Sabe. ¿Cuál es el árbol genealógico de la selección mexicana de fútbol? Ahí está, el árbol genealógico. Apúntate. Desde poner jugadores, elegir técnicos y mover horarios a su conveniencia. Todo esto siempre ha sido vinculado a la televisora. ¿Pero por qué la percepción? Bueno, es fácil deducirlo si viajamos muchos años atrás. Emilio Azcárraga aún ni siquiera había nacido. Su padre, el famoso Tigre, tuvo la visión de transformar la radio de su padre en la televisora latinoamericana más grande. México es el primer país en transmitir a todo color la final de un mundial de fútbol al mundo entero. Su nexo con el fútbol y el gobierno fueron un fuerte aliado. Para ese entonces ya el magnate tenía un peso considerable en las decisiones y fue él quien llevó a Guillermo Cañedo a la federación, personaje muy importante en la historia de nuestro fútbol. Te presento, Guillermo Cañedo es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Mucho gusto. Pedro Ramírez Vázquez, arquitecto del Estadio Azteca. Por muchos años fue así. A este se le unió TV Azteca y juntos se repartían el pastel de las transmisiones. Incluso se llegó a decir que el sueldo de la federación salía directamente desde Televisa Chapultepec. También tú trabajaste muchos años en Televisa, digo, es incuestionable eso, y hoy representa los intereses de todo el fútbol mexicano. ¿Cómo puedes convencer a todo el aficionado que no eres gente de Televisa? Sin lugar a dudas, la estrategia de esta administración es el trabajo en equipo. Y en ese sentido, si una persona tuvo un trabajo previo en una televisora o en un club de fútbol o en otra industria, lo dejamos atrás. Sin embargo, los tiempos han cambiado. El Tigre ya no se encuentra en este mundo. Su hijo no supo mantener su emporio y el poder de la televisora con el tiempo ha disminuido. Hoy en la actualidad ya son varios grupos de dueños quienes se contraponen a cualquier decisión, siendo la última en 2017 que Televisa y TV Azteca, con todo su poderío e influencias, consiguieron seguir a través de alianzas con Irarrágorri y su grupo con los derechos televisivos nacionales e internacionales de la selección mexicana, en un movimiento bastante turbio. No, la perdimos. ¿Pero quién crees tú que de la otra parte haya dicho, así se hace? No te puedo decir. De lo que la tomaron fueron los dos que están en sociedad para propuesta, ¿no? ¿Entiendes? Eso es claro. Sí, bueno, ambas televisoras. Era increíble cómo los dueños de los equipos preferían doblegarse a las televisoras nacionales por menos dinero con tal de no ponerse en su contra. Como te lo iba diciendo hoy en día, eso ha cambiado y estoy seguro que cuando se cumpla la fecha de ese contrato, les será aún más difícil salirse con la suya. Hace 8 años era yo solo. Ahora están estos 5 equipos, que se sumen todos los que quieran. Ojalá que se sigan sumando. El abuso sexual en fuerzas básicas de Veracruz. La infancia es por mucho el tesoro de la humanidad que debe cuidarse. Es terrorífico y aberrante cuando la inocencia de un menor es violentada. Si a esto le sumamos el deporte como un sueño de vida y a un monstruo ventajoso,
Sin duda, es una de las peores combinaciones que nos gustaría jamás fueran vinculadas a nuestro fútbol, mucho menos que fueran realidad. Según un caso publicado en el periódico El Récord, el exfiscal pedía favores a los canteranos, abusando de su cargo político y relaciones con el club. Cuando los jugadores se encontraban en problemáticas con la justicia estatal, él intervenía para que fueran liberados y a cambio les pedía favores. Hace poco más de 2 años se destapó un hecho deleznable y repugnante en Veracruz. Ignacio Suárez, mejor conocido como el Fantasma, sacó una serie de columnas en el diario Récord en donde seguía el caso de Bernardo. Pues la verdad son de esas historias que como periodista hubieras querido nunca escribir. Cuando uno se entera de abusos sexuales dentro del deporte, lamentablemente es un tema que es recurrente pero que no tienes muchas pruebas porque los padres, para evitar ser estigmatizados, los que lo sufren, prefieren quedarse en el anonimato. Un joven menor de edad que había sido abusado por un fiscal de Veracruz y que supuestamente tenía nexos con directivos y entrenadores de los Tiburones Rojos y sus filiales. Bernardo formaba parte de las inferiores de Pachuca. Al no ver una oportunidad de seguir en el club, contactó a uno de sus amigos, el cual rápidamente lo contactó con Ángel Fuentes, alias El Pato, un supuesto representante. Conocido como Pato Fuentes, quien dijo que era el único que podría ayudarlo a cambio de prácticas. Se puso en contacto con Bernardo, a quien le dijo que ya había arreglado su llegada a los Tiburones en la sub-20, por lo que tenía que ir de inmediato al Puerto Jarocho para presentarse con su nuevo club. Rápidamente Fuentes lo llevó a conocer al técnico y a su equipo de trabajo, teniendo a René Isidoro García y a Carlos Casarini como principales protagonistas. Al paso de los días, Bernardo fue contactado de nueva cuenta por Ángel Fuentes, quien le dijo que no era del agrado del cuerpo técnico de la sub-20, pero que gracias a él consiguió que lo registraran y podría viajar con el equipo, pero que esto le iba a costar unos favores más adelante. Desgraciadamente, mi hijo es víctima de eso. Hay muchos testimonios, tenemos muchos testimonios que esto no es de un año, lleva muchos años haciendo estas porquerías este sujeto. ¿Hubo violación o intento de? Hubo violación. Fue amenazado por este tipo. Mi hijo no nos comentó absolutamente nada. Fuentes le pidió que debía rifarse, pues ya era hora de que devolviera los favores. Bernardo, al enterarse que el término rifar significaba sexo oral, entró en un gran dilema y vio cómo su sueño se convertía en una pesadilla. A veces sientes que pasó hace años y a veces sientes que pasó unos meses, ¿no? O sea, no es algo que vas a decir, ay, así me pasó. Supuestamente Fuentes le resolvería, pero las cosas fueron distintas. El ex fiscal abusó del chico. Bernardo no soportó esto y luego de unos días de lo sucedido, decidió regresar a Pachuca y contarle a sus padres lo que pasó. Sus papás de inmediato levantaron una demanda en contra de Fuentes y el club de Veracruz, que sacó un comunicado donde exponía el nombre del futbolista y del padre, acto que se penaliza por la ley. Esto le trajo muchos problemas a la directiva, demandas caían y muchos otros jóvenes salieron a contar su verdad, contactando al Fantasma Suárez. Tenía una gran cadena de impunidad, siguió haciendo lo mismo, tuvo nuevas víctimas y siempre se quedaron esperando. Muchos relataron cómo es que Ángel Fuentes les mentía diciendo que tenía influencias con directivos del club y los chantajeaba pidiéndoles que tenían que rifarse para poder llegar a primera. Fueron muchos quienes sufrieron abuso sexual de esta persona y otros que se retiraron del sueño, pues no aceptaron tal proposición. Más de 10 años en los que Ángel Fuentes hizo de la suya sin ser expuesto. Si crees que esta historia es aberrante y desconsoladora, pues esto no termina aquí. La historia de Ángel Fuentes terminó en tragedia, pues el año pasado, el 3 de junio del 2020, fue asesinado en su domicilio. Finalmente, en la semana pasada, sus últimas 3 víctimas terminaron asesinándolo. 28 puñaladas recibió el jueves pasado, una historia que debió terminar totalmente diferente y sus víctimas van a terminar en la cárcel. 3 jóvenes fueron detenidos días después. 2 de ellos, Martín Barra y Gaspar Flores, estaban libres sin cargos por el homicidio. No así Daniel Orlando Anaya, quien fue vinculado a proceso como el único autor del delito. Este chico ya había sido nota nacional, pues fue uno de los que se hizo virales en un video bailando en vestidores en forma de burla una canción feminista, mientras militaba en el Club América.
Al ser corrido del América por ese incidente, recaló en Necaxa. Sin embargo, no entró en planes y fue así como conoció al Pato. Este le prometió lugar en su equipo de Tiburones de la Liga del Balompié y presuntamente se estaba quedando en su casa. La verdad, solo la conocen ellos, y lo único que es seguro es que si las leyes funcionaran en nuestro país, el que estaría en la cárcel es el finado y no un joven que lo único que buscaba era ser futbolista, y que él, como muchos, pero muchos otros, fue presa de ese monstruo depredador. Yo creo que me voy a sentir bien cuando vea justicia con él. Ya digo, si ya al final de cuentas el fútbol no fue para mí, quiero que se haga justicia. Ya me quitó algo y yo no le he quitado nada. Vocerianos, llegamos al final de este iceberg, que con esto no quiere decir que los temas turbios e historias del fútbol mexicano fueron tocados en su totalidad. Para nada, aún existen muchas más historias que por supuesto iremos subiendo en este canal. Algunos temas no se mencionaron a lo largo de estos 9 videos por sonar repetitivos, o porque en realidad no había ningún contexto o sustento que pudiera haber encontrado. Este iceberg se encontraba deambulando por la red, y estoy seguro que se podría fácilmente crear otro nuevo con más historias no contadas aquí. Gracias por seguir esta serie vocerianos de videos que duraron casi un año. Ahora, si no estás suscrito, suscríbete, porque pronto vamos a subir este iceberg pero completo y en orden de cómo viene en la imagen. Así que dime lo que opinas, déjalo aquí abajito, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok, dale like a la fanpage oficial en Facebook y únete a la secta voceriana 2.0 donde lleven momazos. Comparte este video y si no estás suscrito recuerda suscríbete, créeme, no te vas a arrepentir.